Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Teleasturias, esto es Del Cielo a la Tierra y hoy vamos a conocer, la vida de un hombre que es además actualidad trepidante. Acaba de salir elegido presidente, o reelegido en este caso, presidente del Centro Asturiano de la capital del Principado, de Oviedo. Es Alfredo Cantelli. Don Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que nace Alfredo el agosto del 46 en Teberga. En Teberga, en un pueblo que se llama Prado. Era un pueblo minero, con agricultura, muy buena ganadería, y que cuando yo marché de allí todavía no tenía ni carretera, pero era el pueblo más importante de Teberga, el que más habitantes tenía y con una economía muy fuerte. Era mi padre maestro allí, maestro donde estuve 25 años. Se marchó después, le hicieron un gran homenaje, cogió la escuela y pasó a dirigir una escuela en San Martín, lo que es la capital ya de Teberga. De ahí salimos cuando yo tenía 14 años aproximadamente. Hombre, es evidente que un pueblo marca, ¿no? Cuando uno es jovencito, cuando es un chaval, cuando es un niño, marca mucho. ¿Qué recuerdos de esa Teberga, de ese Teberga maravilloso? Muchos del pueblo, muchos, pero yo te voy a contar una anécdota. Yo hice el bachiller en Valladolid, marché a estudiar con 11 años. Y vine un verano de vacaciones y en casa teníamos también un poco de ganadería que atendía mi abuelo. Y entonces llegué de vacaciones yo con 14 años y mi abuelo estaba enfermo. Y había que ir a atender las vacas. Bueno, y ahí me ves a mí que tiro para el puerto en una finca hermosa que tenemos al lado de la capilla de Santana y me tocaba ordeñar las vacas. Bueno, y es Alfredo con sus cantimploras, caramañolas le llamamos en Teberga, tirando de los tetos de las vacas y después de estar tirando 2 horas logré aproximadamente la mitad de lo que sacaba mi abuelo. Por supuesto, todo lleno de porquerías, todo lleno de... Y claro, yo no podía llegar a casa con aquello. Pues al bajar había una fuente, la saqué de llenar de agua y yo llegué a casa con las lecheras llenas. Al día siguiente que tuve que volver, me senté en la campera y esperé a un vecino que me las ordeñara, porque eso es muy complicado. Lo digo para los que nunca lo hicieron. Es una anécdota que me quedó para siempre en la mente y como recuerdo de un abuelo al cual quise mucho. Mi abuelo quedó viudo muy joven. Yo siempre lo conocí viudo, pero era un hombre entrañable. Yo me crié con él, en el cuello de él, siempre con su pipa, con sus pantalones quemados, porque era un desastre, un verdadero desastre, pero al cual adoré. Teberga, un pueblo y una vida de niño, supongo que muy especial, porque tener la infancia en un pueblo es algo bonito, algo que marca. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, Alfredo? Yo salí muy pronto del pueblo. Yo a los 10 años me marchaba a Valladolid a hacer el bachiller, con lo cual, excepto el verano y algunas veces Navidades, que no siempre, mi niñez transcurrió en Valladolid, en el colegio de Nuestra Señora de Lourdes, un colegio de La Salle, un magnífico colegio del cual yo guardo excepcionales recuerdos. Yo fui compañero durante los 6 años de Miguel Delibes hijo. Yo voy a Valladolid como algo especial y voy al colegio siempre a recorrer aquellos pasillos donde todavía mis hijos vieron mis fotos de mi etapa de estudiante. Recuerdos del pueblo, todos en casa teníamos un negocio familiar, un negocio del típico bar de pueblo que tenías de todo. Allí comprabas unas ferraduras, unas alpargatas, tiritas no, porque no las sabía, esparadrapo, gasa, azúcar y los pellejos de vino con el botellón allí para rellenarlo y vender las copas de vino. Yo creo que un recuerdo entrañable. Éramos muchos hermanos, hijos de maestro nacional, con una madre que trabajó mucho, tanto en esa tienda de la que te hablo, como luego en San Martín, donde tuvimos un restaurante y una sala de fiestas que funcionó muchos años. Había como ver si mis padres trabajaron mucho siempre. Y te marchas a Valladolid, en Valladolid estudias lo que es el bachillerato, llegas con 10 años, supongo que es un cambio, eso de marcharte del pueblo directamente allí, ¿no? Un cambio tremendo. Bueno, salgo del pueblo y cohibido los primeros días, y tengo una anécdota muy bonita del colegio. El primer día que llego al colegio, con mi ropa impecable, mi gabardina, yo creo que se llama Berkeley, o algo así de aquella, mi cartera de cuero, mis libros, y bueno, yo sabía que iba a la clase, pues sería en primero A, sí, con la letra C, primero A posiblemente. Y me pongo en la fila, yo subo a mi clase, una clase hermosa, y cojo un pupitre y dejo ahí mis libros y mi gabardina. Y bueno, nos cogen y nos llevan al salón de actos a la inauguración del curso. A la inauguración y retornamos a las clases. Como las clases eran todas iguales, yo creí que entraba en la clase donde había estado primero y entré en otra. Y claro, cuando voy a mi mesa me faltan los libros y la gabardina. Ahí me trae una llorera tremenda. Viene el fraile aquel y me dice, ¿qué te pasa? Que me robaron los libros y me robaron la gabardina. Bueno, luego se descubre que el que estaba mal ubicado era yo y mis libros y mi gabardina estaban en su sitio. Sí, se pasa mal, sales de un pueblo, bueno, y de repente verte sin amigos, sin nadie,
muy distante de casa, pero bueno, luego fui un hombre feliz en Valladolid y lo recordaré siempre con mucho cariño, esa etapa. ¿Eso te marca? Es decir, el estar tan jovencito fuera de tu ambiente familiar más cercano. Posiblemente, para el futuro de la vida te haga un poco más abierto a la gente. Tienes que buscarte el cocido tú solo allí, no tienes amigos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que a futuro de algo sirvió, te prepara un poco más, el salir un poquitín de las faldas de la madre y el tener bueno, yo me acuerdo de aquel paseo de Zorrilla que parecía enorme, ir desde el campo de fútbol, el antiguo Zorrilla hasta el colegio que estaba casi al final de Zorrilla, aquel frío en el invierno, bueno, se pasan canutas inicialmente, sin conocer a nadie, bueno, lo llevas haciendo amistades, ya te vas, bueno, entras totalmente en el ambiente de Valladolid y yo ya digo, soy un gran enamorado de Valladolid ahora. En cualquier caso, eras externo, no eras interno, lo cual sí, evidentemente, bueno, era más fácil de asimilar, ¿no? Sí, yo estaba con unos tíos, una hermana de mi padre, que no tenían hijos, pero el ambiente interno era muy bueno también. Hombre, la libertad que tenéis era otra, entrabas, no tenías una serie de actividades que tenían obligatoriamente los internos, tú no las tenías, pero bueno, era un colegio muy rígido y tenías que, bueno, adaptarte a una serie de cosas. Bien, es verdad que yo estaba como en casa, estaba con mi familia. Y supongo que añorando tu tierra, ¿no? Bueno, eso siempre, siempre. O sea, el volver a casa era tremendo y el marcharse era delicado, era complicado. Y me acuerdo de sentarme de crío, cuando era un poco mayor ya no, sentarme en las escaleras a llorar porque, bueno, ir para Valladolid como que no. Y eso que estaba a gusto en el colegio, muy a gusto. Pero bueno, yo creo que la vida hay que recordar las cosas bonitas y yo de esa etapa, de esos 6 años en Valladolid, solo recuerdo y solo quiero recordar lo bonito y eso está ahí. Sí, está para el resto de mi vida, claro. ¿Y frío? Frío un montón. Un montón. Yo me acuerdo que se puso... Mi madre es pequeña, era pequeña y gordita. Era y es todavía, tiene 92 años y está muy bien además. Y le mando un beso desde aquí ahora. Fue a Valladolid con motivo de que mi tía se la habían operado, yo creo que de la vista. Y fue para atenderla, para ayudarla un poco. Mi madre, que era pequeña, cuando iba por aquel paseo de Zorrilla, en pleno invierno con aquellas heladas, parecía la mitad todavía. Iban cogida la pobre. Pasó un frío tremendo. Lo pasábamos todos. Yo me peinaba de aquella con un poco de agua. Y cuando llegabas al colegio, la cabeza iba helada, con hielo en la cabeza. Bueno, Valladolid es muy frío de siempre. Es muy raso, muy frío. Y bueno, pero bien, ponías los guantes, llegabas al colegio, aquí los radiadores, a poner las manos ahí hasta que te calentaban un poquitín. Pero yo creo que eso es bonito. También te forma eso. Y el fútbol, porque de aquella, hombre, claro, algún partido del Oviedo habrás visto en Valladolid, ¿no? No solamente eso, sino fue la etapa, una de las etapas fue cuando el Oviedo quedó el tercero y el Valladolid el cuarto. Mi hermana la pequeña era hijada de Rarita, con lo cual yo cuando iba al Real Oviedo, él iba de delegado, de segundo entrenador de aquella, yo entraba con el autocar del Real Oviedo. Y amigos, eso era, yo creo que se llamaba el Suizo, el hotel donde paraban, enfrente del Conde de Ansúrez. Iba allí, recogí las entradas y me entraba con ellos. Y eso para mí era, bueno, siendo un niño en Valladolid, entrar con el Real Oviedo, eso era un tema muy bonito. Además entraba por la puerta principal, por donde entraba la gente. Se cruzaban unos campos de arena que había en la entrada, que tú recordarás que habrás ido por ahí muchas veces. Y bueno, y a ver el partido con la gente del Real Oviedo. Sí, sí, la polémica aquella famosa, cuando el tercero o cuarto, que hasta el final no se definió, la etapa de Girón, de Sánchez Laje, de José María, de Toni, Dacira, Marigil, aquella etapa que quedaron los terceros en la liga. Una etapa muy bonita. ¿De la gente de Valladolid con qué te quedas? Hombre, con muchos amigos de esa etapa, entre ellos es Miguel Delibes, Ángela Rivas, con mucha más gente que conviví. Fueron 6 años, fueron toda la niñez. Y de vez en cuando voy por allí y nos vemos, unos cuantos. Hay una fiesta anual que no suelo ir mucho, pero alguna vez también voy, coincido con ellos. Seguimos celebrando anualmente una fiesta con misa, con una serie de torneos. Y bueno, cuando puedo voy, pero no mucho, pero sí suelo ir por allí, sí. ¿Y te marca en tu carácter algo, bueno, lo vallisoletano de alguna manera? Eso yo creo que no. No, yo soy asturiano de pura cepa y seguiré siendo asturiano hasta la muerte. No, yo creo que no, sigo siendo el mismo. 17 años y a los 17 ya regresas a la capital del Principado. A la capital, hice preuniversitario en los dominicos y luego para la Escuela de Minas. En la Escuela de Minas, bueno, las cosas yo no las vi muy claras y me puse a trabajar con gran disgusto para mi padre que no sabía que lo iba a dejar. Sí, yo cuando llegué a casa y le dije que me había presentado unas operaciones a un banco, al banco de Gijón, y las aprobé, además, bien. Y llego a casa diciendo que dejó de estudiar, fue un trauma para él. Pero bueno, yo hice mi vida y triunfé en la banca y nunca me arrepentí de ello, nunca. Fui feliz en la banca, como nadie. En un momento hablamos de la banca, pero cuéntame, ¿qué Oviedo te encuentras cuando llegas a los 17 años? ¿Qué se hacía? ¿Qué hacíais los chavales jóvenes? Un Oviedo muy desconocido para mí. Porque bueno, yo al Oviedo venías de vez en cuando, pero no venías a Oviedo, comías en el bar Pelayo, que era lo típico de los telerganos, bar Pelayo. Mi padre le gustaba mucho ir al Tropical,
Estaba donde salían los salsas, ahí arriba. Y desconocido, yo bueno, no me perdía por Oviedo, pero casi. Vengo primero en la residencia de los dominicos, luego ya de pensión, primero en la calle Foncalada, luego posteriormente encima del bar Pelayo, precisamente con doña Concha García Bien, que nos trataba maravillosamente y nos reñía, si no comíamos, se comía muy bien, nos atendía muy bien, una señora ya viuda magnífica. Pero poco a poco vas rehaciendo tus amistades, vas encontrando ya gente más de Teberga, gente de... Bueno, yo creo que fue todo muy fácil, tremendamente fácil. Era un Oviedo diferente al de ahora, totalmente diferente. Cambió mucho Oviedo. Y esa vida fuera de lo que es primero los estudios de la Escuela de Minas y después el inicio ya en la banca, esa vida que hacías como chaval joven, es decir, ¿dónde te divertías? ¿Qué hacías? Rápido eché novia, la que es mi mujer ahora. Yo conocí a Marta, ella hacía magisterio, yo estaba en Minas. Y ya no cambié, yo no sé, fuimos novios muchos años, casi 5 años. Nos casamos siendo muy jóvenes todavía. Bueno, ¿dónde ibas a filtrar con ella? No, era la etapa de los peces, de la cabaña del tío Tom, cuando en verano subíamos mucho al Cristo, al Fermín, al Benidorm, si había herradura, la herradura. Me gustaba mucho ir a la herradura. Yo tengo tenido grandes problemas con ella por ir a la herradura a nada. Puedo estar en la pensión y estar en la cama, o estar estudiando, y Carlos Anciola, ya fallecido, que lo habréis conocido, un fiscal... Vamos a tomar una Coca-Cola a la herradura. Era cruzar en la calle de Muría y nada, y estábamos en la herradura en un momento. Tomar una Coca-Cola allí y al día siguiente la compañera de turno, ayer estaba Alfredo en la herradura. Y íbamos a tomar una Coca-Cola de verdad, pero montaba un pollo de miedo al día siguiente. Fue una etapa muy bonita, muy bonita. Recuerdos de un Oviedo que evidentemente no tiene nada que ver con este, ¿no? No, pero yo creo que muy bonito también, incluso a lo mejor más entrañable. La etapa del manantial, donde no iban las mujeres todavía. Nos ponimos en aquel pasillo a estorbar ahí a Goyo y a aquel otro, y al hermano, el Chispa, ¿te acuerdas de él? La etapa de la Perla, el Venecia, donde íbamos a la partida. En lugar de estudiar, a veces echábamos la partida y con el vino y aquellos pinchos a peseta. Una etapa hermosa. Pasa que si echabas la partida no estudiabas, entonces las cosas no salieron. ¿Y cómo te decides directamente por la banca? Es decir, ¿qué pasa? ¿Hay algo dentro de ti que te impulsa a meterte en la banca o realmente era la salida que tú veías más viable? No, mi padre fue corresponsal de bancos, de 5 bancos. Mi padre tenía pluriempleo también porque éramos muchos hijos y llegamos a estar 5 estudiando a la vez en Oviedo. Y en casa ante el restaurante, lo del de maestro, bueno, pues fuimos saliendo todos adelante muy bien. No, yo creo que en casa siempre se respira ambiente bancario. La prueba es que mi hermana mayor trabajó en una financiera, la segunda en el Banco Exterior, luego iba yo, acabé en la banca, y por ahí abajo tengo hasta cuñados, todos estuvimos muy vinculados a la banca siempre. Yo empecé en el Banco de Gijón, un banco que no estaba vinculado a mi padre por ningún lado, me presenté a las oposiciones sin que él lo supiera, y bueno, y de allí fui jefe de cartera hasta que me marché ya. Marché al Coca, nada, como un tránsito hacia Banesto, donde luego pues me lo dio todo, la banca me lo dio todo. Yo todo lo que tenía también, pero me lo devolvieron con creces, todo. Fui feliz en la banca, muy feliz. Una banca completamente distinta en aquellos años. Totalmente. Yo digo que antes la banca era para hacer amigos, hoy día la banca es para los amigos hacerlos enemigos. No, yo tuve la boda de mis hijos recientemente y ya estoy fuera de la banca desde hace 4 años y allí había mucha gente amiga hecha precisamente en el banco. No, yo creo que trabajé en lo que más me gustaba, fui feliz trabajando y lo conseguí todo, conseguí nivel social, conseguí muchos amigos y llegué a trabajar hasta estar 24 horas fuera de casa, salir para Madrid en coche y volver a las 24 horas. Yo creo que ni cansado, estaba a gusto, hacía lo que me gustaba. Recorrí mucho Asturias, eran 76 oficinas, 400 empleados. Volveré a trabajar en la banca si mañana pudiera. ¿Cómo eran las relaciones con los empleados, con la gente que tenías en el banco? ¿Era distinta a la que puede tener en este momento la banca a nivel regional y nacional? La banca cambió mucho. En aquel momento yo siempre dije que no había distancias. Para mí los empleados eran compañeros. Me había tocado mandar, a ellos obedecer, pero nunca tuve grandes problemas, ¿no? Yo me marché del banco presumiendo de nunca haber echado a nadie. Y no es que no hubiera motivos. Las inspecciones sí lo hicieron. Yo nunca. Siempre traté de buscar una salida cómoda, de que las cosas se arreglaran, de entender por qué habían hecho ciertas cosas que no se debían hacer. Pero yo creo que lo fácil son los despidos. Yo presumo de nunca. Nadie puede decir a mí, siendo Alfredo Cantelli regional, siendo Alfredo Cantelli director de zona, me echaron del banco. Nunca. Yo quise que todos defendieran sus familias, que todos lucharan, que si alguno cometía un error, bueno,
dar la oportunidad de rectificarlo y seguir todos unidos. Yo nunca me sentí jefe, me sentí compañero con un poco más de autoridad. Y Alfredo, ¿cuál era la relación que manteníais la gente de la banca en aquella con los clientes? ¿Cuáles eran los problemas que te planteaba un cliente normalmente? Bueno, es decir, yo los ¿tienen algo que ver con los problemas que se pueden plantear ahora? Sí, los problemas son los las mismos. Necesidades el que cliente se plantean ahora. A la banca fundamentalmente va o a llevar dinero o a pedirlo. Quiero decir, las necesidades con otros componentes, pero estamos hablando de lo mismo. Yo hice grandes amigos en la banca y ahora que funciona tanto el scoring y funciona, bueno, de aquella era el paisano. Yo siempre creí mucho en la gente y a mí la gente nunca me defraudó, nunca. Me ayudó a crecer, me ayudó a triunfar en la banca los clientes y yo ayudé a muchos clientes también. Yo creo que fue un intercambio de ayudas plenos. Yo me recuerdo a don Ramiro I, cuando yo fui, la primera oficina que yo tuve, que la abrí yo como director de Urbana, yo pedía siempre mucho a los clientes, oye, tienes que ayudarme, tienes que traerme una cuenta, hasta tal punto me ayudaban que yo recuerdo un año, a final de año, le digo, oye, para un poco, deja algo para el año que viene, que este año está resuelto ya. Yo siempre me sentí muy apoyado por la gente. Yo también apoyé a quien me pidió algo, siempre. Yo no fallé a la gente, o creo que no fallé a la gente. Pero a mí los clientes me ayudaron mucho siempre. Y venían a pedirte, y venían a veces de otra entidad, un poco retorcidos. Y bueno, yo, si creía en la persona, siempre les atendí y nunca me arrepentí de ello porque el paisano sigue existiendo y el paisano funciona muy bien, mejor que los números. Con problemas distintos, supongo, de los clientes en un momento determinado, te digo, porque ahora a lo mejor, bueno, dicen que el grado de endeudamiento en nuestro país es terrible, etcétera, etcétera, que las familias, bueno, normalmente es difícil, muy complicado llegar a fin de mes, etcétera, pero al margen de esto, era una época en la que se utilizaba el bolígrafo, el papel, no había ordenadores, era más humano el trato de los bancos con el cliente. Totalmente. Yo creo que esto cambió tanto que ahora el nivel de decisión fundamentalmente están las máquinas y las máquinas son muy frías, tremendamente frías. No, antes los bancarios tenemos unas atribuciones que no tienen ahora. Yo soy un hombre de la etapa de Mario Conde, con plenitud de poderes prácticamente para todo y de responsabilidades también paralelamente, porque era muy rígido todo el sistema. Pero yo creo que en este momento se deshumanizó totalmente la banca, los clientes son números a los cuales hay que estrujarlos al máximo. Antes no era así. La cuenta de resultados salía sola, pero no era el fin primordial de la banca. Ahora sí. Ahora te dicen, este cliente da dinero, no, pues que se vaya. Antes no. Antes había clientes que costaban dinero y nunca nadie cuestionó el que continuaran o no continuaran en una oficina. ¿Cuántas veces te marchaste a casa con el mal sabor de boca de no poder haber satisfecho a alguien en un momento determinado, es decir, negarle, por ejemplo, una ayuda que en ese momento necesitaba, porque el banco no permitía ese riesgo en un momento determinado? Sí, seguro que muchas veces, no recuerdo ahora cuántas, pero sí, porque algunas, la normativa también, y tenías una capacidad de dar, el banco no era tuyo. Y a lo mejor tú creías a nivel personal que debías atenderlo, pero bueno, cuando las cifras saltaban al ordenador, alguien decía no, que eso ya no te corresponde a ti, y los de arriba decían que no. Pero no muchas veces, no, porque yo cuando se salían mis atribuciones siempre peleé por el cliente cuando creía en él. Y generalmente me atendía. ¿Y cuántas veces llegaste a casa diciendo estoy absolutamente satisfecho de haber podido ayudar a este hombre? Porque además al final veías que esa ayuda había fortalecido un negocio o había superado un mal momento. Muchas, porque ya te digo, me considero muy amigo siempre de los clientes. Y creo que hubo un intercambio de ayudas mutuas. No, yo no solamente ayudé yo, a mí me ayudaron mucho también, mucho. Yo creo que me devolvieron los clientes con creces todo lo que en un momento dado podía hacer por ellos. Todavía ahora me encuentro por la calle y me dicen, ¿no te acuerdas cuando llegué aquel día tan complicado y que me ayudaste? Pues no me acuerdo, pero si él lo dice será verdad. Y lo hacía con el corazón y posiblemente en aquel momento porque veía que era una persona trabajadora, luchadora, que estaba peleando y que no me iba a fallar. Yo siempre creí mucho en las personas. Y nunca, hombre, alguno por ahí de vez en cuando, pero no, generalmente no te decepciona. Físicamente, ¿cómo era el Oviedo de aquella época? Hombre, muy diferente al de ahora. Tampoco yo soy reciente, si soy un neno todavía. Quiero decir que me estás hablando de hace 15 años. Yo dejé la banca hace 4 todavía. Muy diferente al de ahora. O sea, estamos hablando de una etapa que el Oviedo se transformó totalmente en todos los aspectos. Unas calles totalmente hermosísimas, lleno de estatuas. El de entonces no se parecía a nada al de ahora, pero era muy entrañable también. Aunque estuviera un poco más sucio, aunque tuviera menos luz, menos jardines, mucho más pequeño, porque Oviedo creció de una forma inmensa.
pero era una ciudad entrañable, entrañable. Yo no sé, en cada etapa, yo viví que lo veo muy bien, fenomenalmente bien. Hoy día está hermoso. Pero es una ciudad mucho mayor también, ¿eh? Está guapísimo, está muy limpio, es un ejemplo, yo creo que a seguir por otras ciudades. Pero yo el recuerdo, igual lo tengo mejor todavía de aquella etapa, la etapa del manantial que hablábamos antes, ¿eh? Que era muy bonita. Recomiéndame un lugar para comer que no exista en este momento en Oviedo. Es decir, alguno de los lugares que haya desaparecido. El Bar Pelayo. Y en el porque el Pelayín que hay ahora no tiene nada que ver, el Bar Pelayo era uno de ellos. El Mar Chica, por ejemplo. Bueno, ¿y de bailoteo? ¿Qué pasa? ¿No bailabas? Yo hablaba de los peces, te estoy hablando, los peces en una web que funcionaba muy bien. A mí algunas me cogieron afuera todavía, no había llegado. Debajo del Campo Amor había otra, que fue de José María y de Antonio Robles. El Carillón. Carillón. Luego estaba Tontén en la calle La Lila. Ya ves que me acuerdo de unas cuantas, pero no. La cabaña del Tío Tom, que a mí me encantaba, era un sitio muy guapo. Estaba en la calle que baja a Primo de Rivera, ¿cómo se llama? Fray Ceferino. Fray Ceferino. Estaba en Fray Ceferino bajando a la derecha. Y enfrente había otra, bueno, había muchas por ahí. Pero muy bien. Don Quijote, que estaba, tú no te acuerdas ya. Estaba enfrente del Sport. Sí, sí me acuerdo. Y había un sitio hermoso para parejas abajo, sí. Yo tengo ido mucho con Marta allí. Y luego el SEU, me tocó el SEU de Uría, de la calle Uría, y el tránsito a Calvo Sotelo. Y allí jugábamos a los dados y había bailes y yo tengo usado mucho el SEU y lo tengo pasado muy bien el SEU, muy bien, muy bien. Yo esperaba a Marta allí, ella estaba estudiando, yo estudiaba un poco menos, entonces ella salía de magisterio, yo la esperaba allí y tomamos algo. Y he bajado con ella. Sí, hombre, era la etapa que los estudiantes paseábamos por la calle Uría. Y entonces, tú no te acuerdas tampoco, tú eres un crío. Había unas sillas tejidas de hierro, enlazadas con una cadena. Y un señor muy mayor, con un mono azul y una bandolera de cuero, que venía cobrando a peseta el asiento. Y era un paseo donde estaba lleno de estudiantes, que cada uno llevábamos un poco el distintivo de la carrera que estabas haciendo. Los de minas llevamos la regla de cálculo, aquí metida y tal. Ser de minas de aquello era mucho. Los de químicas era una putada, porque venían con el babor que pesaba 2 kilos, pero tenían que pasear con él. Y cada uno llevaba su libro. Y entonces venía el paisaní aquel cobrando. Y excepto algún matrimonio a lo mejor que había por ahí le daba las 2 pesetas, los demás estudiantes nos levantábamos caminando, paseábamos y mientras él pasaba te sentabas otra vez y seguía. No cobraba una peseta el pobre. No sé si sería empleado municipal, supongo. Y luego había 3 o 4, 2 lucas, que eran muy simpáticos, de esta gente, bueno, un poco retrasados, que contaban historias. Otro que se llamaba Antonio, que iba buscando. Antonio bajaba a todas las niñas de las dominicas, de las teresianas. Antonio, ¿dónde vas? Voy a buscarlas. Y bajaba, él cortejaba, era su manera de relacionarse con la gente. Iba a buscar a las estudiantes de las dominicas arriba, las teresianas y algún colegio más que había por ahí. Sí, es una etapa muy bonita, muy bonita. Etapas bonitas, interesantes. ¿Dónde te coge, por cierto, la transición política en España? ¿Y cómo te coge? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo la vives? La transición política ya me coge ya, pero ya casado ya, con 2 hijos. Estamos hablando del 75, es decir, hace unos cuantos años. Yo me casé en el 70, hace unos cuantos años ya también. Sí, ya tenía 2 niños yo. Ya tenía 2 niños. Y me cogió, yo creo que cuando murió, yo ya estaba en el centro asturiano. Yo fui al centro asturiano a llevar la contabilidad del centro asturiano. Y presumo mucho de ello, además. En el año 71. Me llevó un buen amigo. Fueron a buscar al Banco de Gijón. Estaba en el Banco de Gijón yo todavía. A llevar la contabilidad. Y estaba allí. Un día, yo creo que fue por la tarde cuando sale Arias Navarro con la historia. Y estaba allí trabajando, sí. Bien, pero yo de aquella tampoco... Tranquilidad total, ¿no? Tampoco me preocupaba mucho que muriera o que siguiera viviendo, ¿no? Hablaremos de política porque yo creo que el presidente del Centro Asturiano es también un animal político, o podría ser un animal político. Yo creo que ni animal ni político. Y alguien, de las cosas. Y alguien puede pensar que puede tener en un momento determinado una salida política, un hombre que además lleva nada más y nada menos que a 20.000. 17.000 socios. 17.000 socios. Y pico, 16.000 y pico. Estamos creciendo, pero bueno, no... Alfredo, volvemos en un instante. Nos vamos con... ¿Ves cómo pasa el tiempo? Pasa rapidísimo. Rápido. Muy rápido. Y nos quedan muchas cosas por contar. Venga. Así que, señoras y señores, no se vayan. Nos vamos con publicidad. En un instante estamos y seguimos con Alfredo Cantelli, que es el presidente del Centro Asturiano, actualmente reelegido presidente del Centro Asturiano en la capital del Principado. Volvemos en un instante, después de la publicidad.
Continuamos adelante, señoras y señores, en Del Cielo a la Tierra con Alfredo Cantelli, presidente del Centro Asturiano. Tu primera relación con el Centro Asturiano, me acabas de comentar que data de casi los años 70. Primavera del 71. Sí, sí. Me llevaron como pluriempleado de la banca a llevar la contabilidad. Pero la contabilidad, luego la administración, luego ya llegó Luis Riera como presidente y me propuso hacerme gerente. Yo continuaba en la banca como director de una urbana, director de urbana. Y bien, me acuerdo que cuando él presentaba a la Junta Directiva la propuesta para hacerme gerente, yo estaba escuchando, como no, desde afuera, estaba en una sala, y dijo, es buen chaval, es muy trabajador y tiene mala leche. Se lo recordaba yo no hace mucho todavía. Dice, ¿y por qué lo sabe? Porque estaba escuchando, claro, a ver qué decía. Nada, fue por unanimidad, era la etapa de Harry Bray, de Paco Cepeda, Ricardo Loy. Una junta de lujo que tenía Luis Riera de aquella, con un presidente de lujo, por supuesto. Un recuerdo para don Luis, porque creo que ha sido pues uno de los personajes más importantes que ha tenido esta ciudad y que tendrá esta ciudad en toda su historia. Yo hay tres personas que marcan un poco mi vida y que recuerdo con mucho cariño. Pues, en primer lugar, mi padre, por supuesto, un personaje excepcional, un hombre muy trabajador, luchó mucho por sus hijos, muy culto. Luego Luis Riera con el cual estuve 7 años y traté de aprender algo de él. Era muy difícil porque era un hombre muy completo y al cual quise mucho, me quiso mucho. Y yo decía este día presentando los sellos en el tema filatélico y el Centro Asturiano, en el Club de Prensa, que de vez en cuando me reñía todavía, poco antes de morirse me echó una regañina y a veces no tenía razón, pero era como era Luis Riera, un hombre entrañable. Y luego hay otra persona que fue el director de Oviedo Banesto, Pepe Cotarello, José García Cotarello, que fue un tío excepcional conmigo también. Nosotros cuando vino Banesto y nos absorbe, bueno, parecen enemigos cuando llegan. Fue un hombre entrañable al cual quise mucho, quiero mucho y está ahí todavía con 80 y muchos años hecho un chaval, todavía estuve ayer con él. Y fueron tres personas de las cuales traté de copiar algo y traté de conformar un poquito mi forma de ser. ¿Te acuerdas de aquel Centro Asturiano? ¿Cómo era el Centro Asturiano de esos años? Muy diferente al de ahora. Bueno, en Naranco no había nada, había la finca, una magnífica finca, 2 edificios semiderruidos por la guerra, alguna vaca paciendo por allí, y Uría pues muy antiguo, con escupideras, bueno, ese es el centro que cogió fundamentalmente Luis Riera. Cuando llegué se había hecho alguna cosilla, algún movimiento de tierras en Naranco, pero el gran impulso inicial se lo da Luis Riera a partir del año 73 aproximadamente. Sí, hoy día cambió mucho todo. Luis Riera hizo grandes cosas, reconstruyó el edificio principal, le obligaron a derruir el otro por la protección del entorno de los monumentos, pero ya se iniciaron las canchas de tenis, 3 canchas de tenis, aparece la primera piscina. Bueno, ya para marchar, cuando él se va, ya hace una ampliación al edificio, se había quedado pequeño el edificio, y bueno, fue una transformación total del club, y yo creo que el reinicio de lo que es ahora. ¿Y por qué te decides a presentarte a las elecciones en aquel momento, en el 99, sí, con otras 2 candidaturas? ¿Por qué te decides a presentar? Yo dejo el centro en el 87, o sea, yo estoy en el banco, es cuando me hacen director de zona de Oviedo, y lo abandono el centro totalmente y nunca entró en mi pensamiento el retorno al centro, nunca. Bueno, pues en el año 99, primeros del 99, un grupo de socios me van a buscar al banco. Yo ya estaba en una etapa diferente, era responsable de instituciones de Asturias y de Cantabria, tenía más tiempo libre, mucho más tiempo libre. El primer día les dije que no, al segundo día me lo pensé y al tercero me convencieron muy fácilmente. Yo quería mucho al centro, el centro estaba en un momento muy delicado, con un ambiente social muy roto, con el patrimonio totalmente abandonado, la masa social se estaba cayendo, venían 22.000 socios, estaban los 16.000, y bueno, era un reto importantísimo porque mi mujer no quería porque aquí estaba muy complicado y que vas a fracasar y que no tienes tiempo y que no, bueno, la verdad es que me rodeé de un equipo magnífico y cogimos el centro en unas elecciones generales anticipadas, ganamos, éramos 3 candidatos, sacamos un 66% de los votos y lo cogimos en septiembre del 99. Y bueno, con el apoyo de los socios, pues salimos adelante muy bien y hoy ya ves qué centro tenemos. En 8 años se hicieron muchas cosas, el centro tiene una estabilidad tremenda, un endeudamiento adecuado para la situación actual del centro. Podríamos crecer en socios, no queremos atender mejor a los que tenemos, un plan de obras magnífico. Yo creo que el centro en este momento no lo para nadie. Yo por lo que me dicen, y hablo por ejemplo de Pepo Hernández, que estuvo en el centro hace unos meses, que no hay nada por ahí. Oye, puede haber un club con 30 canchas de tenis, pero que tenga lo que tenéis vosotros, yo no lo vi todavía. Mira que habrá visto clubes este hombre. Ese es el centro actual. Yo presumo un poco de haber trabajado mucho con un magnífico equipo y que en estos 8 años lo hayamos transformado totalmente. ¿Juegas con ventaja? Hacer una campaña electoral con lo que se ha hecho en el centro era muy fácil.
No era fácil, ¿no? Algunos al menos no lo veían así, lo vieron así los socios. Yo no sabía cómo iban a valorar nuestro trabajo los socios. Hombre, los socios mayoritariamente dijeron sí a Alfredo Cantelli, y para mí es una satisfacción enorme. Yo creo que es el mejor premio para un presidente. O sea, esa respuesta en las urnas, en primer lugar en el número de votantes, cosa anormal totalmente en un club de estas características. Si nos trasladamos a otros clubes aquí de Asturias, sin salirnos, hablar de un 10% es mucho. Bueno, aquí votaron en el centro el 30 y tantos %. Y votaron claramente a Alfredo Cantelli. Eso a mí, hombre, me satisface plenamente, pero también me da una gran responsabilidad. Yo no les puedo fallar, y ellos saben que no les voy a fallar, que vamos a seguir creciendo ordenadamente, trabajando honradamente y peleando por ese centro al cual yo nací en él, y mi vinculación inicial fueron 17 años. En esta segunda ya llevo 8 y pico. ¿Cómo no voy a creer yo el centro? Primero porque me ayudó a vivir y a salir adelante cuando compras el piso, cuando peleas. Ahora porque, gracias a Dios, soy independiente ya. Mis hijos están en Madrid viviendo, casados y trabajando muy bien y sin ningún problema, y para Marta y para mí. Bueno, pues eso para mí es un entretenimiento. Yo no soy de bares, no soy de echar la partida, no soy de deporte. Pues mi deporte favorito es el centro asturiano, y ahí me dedico por entero y soy feliz con ello además. Estamos en periodo navideño, es decir, está la Navidad y llegan los Reyes Magos. ¿Tú qué le pedirías al centro asturiano, o qué le pedirías a los Reyes Magos para el centro asturiano? ¿Qué le falta al centro asturiano, si es que le falta algo? No, al centro asturiano le falta lo que le falta a todo el mundo, dinero para hacer muchas más cosas. Pero yo sé que los Reyes Magos, si no cambia esto mucho, no me lo van a traer. No. ¿Y con dinero qué harías? Con dinero, las obras que tengo propuestas para estos 4 años, lo primero, la piscina climatizada y el pabellón infantil. Pero también es hacerlo sin dinero, ¿eh? Hay créditos bancarios, hay una financiación adecuada, y hay que trabajar mucho para que luego ese dinero para pagarlo no salga del bolsillo de los socios, que fue lo que hicimos en estos 8 años. Nosotros pegamos un revolcón totalmente al centro, con inversiones importantísimas, y las cuotas de los socios crecieron al ritmo que mandan los estatutos. No pedimos una sola peseta extraordinaria para hacerlo. Y eso yo creo que fue lo que más valoró la sociedad. Que hicimos muchas cosas y no les pedimos nada. Una de las cosas que recuerdo en el 99, al menos en lo que era la filosofía de Alfredo Cantelli, y es la filosofía de Alfredo Cantelli, era que el socio no tuviese carné, sino que tuviese paciencia dentro del centro asturiano. Es decir, que disfrutase de las instalaciones. Porque con carné, pues había muchos socios, pero realmente había escasa vida social dentro del centro asturiano. Yo recuerdo siempre las elecciones, a toda la campaña electoral se celebró en el mes de julio y agosto. Se votó el 18 de agosto. Yo recuerdo un sábado, cuando fuimos a colocar el cartel de la campaña electoral, había un matrimonio en el centro, en la cafetería. Bueno, eso, hay que ir al centro de día. Un día de semana el aparcamiento se nos quedó pequeño. Alguien decía que el aparcamiento era si yo tuviese dinero mañana, una de las obras prioritarias del centro sería un aparcamiento conectado con el edificio, donde en etapa de lluvia cogieras tu ascensor, subieras a la cafetería. Es inviable porque cuesta mucho y no podemos. Y tenemos otras cosas que son más prioritarias. Pero hoy día el centro necesita un gran aparcamiento. ¿Por qué? Porque la afluencia de gente es masiva. Porque hay mucha actividad deportiva, fundamentalmente deportiva. Porque las familias tienen un sitio. En este momento que las familias están pasando por unos problemas tremendos. Allí sube una familia con 2 o 3 hijos y el padre está en el coro, la madre está haciendo baile de salón o calceta, los hijos, uno está aprendiendo a tocar el piano, otra haciendo gimnasia rítmica o patinaje artístico, y están jugando al fútbol, donde tenemos 200 y pico críos. Yo creo que eso es la mayor satisfacción, contribuir a que las familias estén unidas, que disfruten juntos, que salgan de casa también, porque en casa metidos no hacen nada, y que se sientan como su propia casa. Creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Y qué bonito es el Naranco, pero también qué terrible es tener que estar en un sitio que está absolutamente protegido medioambientalmente, porque las obras no se hacen tan fácil en la falda del Naranco, en el propio Naranco, que en otro lugar de Oviedo. No, por supuesto, pero yo creo que no hay que verlo todo negativo. Yo creo que para el centro también es bueno. Imaginaos el centro asturiano rodeado de chalés y rodeado de... Bueno, no sería el mismo centro. Tenemos un lugar de privilegio, el mejor balcón de Oviedo. Cultura y patrimonio van a ser sensibles a estas necesidades del centro. Nosotros no queremos hacer chalés, ni queremos crecer en número de socios. Me dijeron muchas veces, ¿qué es? ¿Para tener más socios? No, para atender mejor a nuestros socios. Las obras que hicimos hasta ahora están muy bien integradas. Ahí están los vestuarios del campo de fútbol, que da gusto verlos. Si no lo sabes, ni te enteras que están allí. Y me daría mucho porque el Naranco entero estuviera tan cuidado como está el centro asturiano. Yo creo que un vuelo en avioneta o en helicóptero, ver el centro desde arriba debe ser una maravilla, porque son instalaciones muy cuidadas, son jardines, son todo. Si el Naranco estuviera así, ¿sería malo para Oviedo y para los monumentos? Yo creo que no. Si algo hizo el centro toda la vida es cuidar de los monumentos. Cuando estaba el portero abajo en San Miguel de Lillo, ¿cuántas veces llamó a la policía local para decir, oye, andan unos mangantucos aquí al lado, venir por aquí que puede pasar algo? Ahora no hay nadie.
sea, estorbábamos en la entrada, pero también cuidábamos los monumentos, y ahora no lo cuida nadie. ¿Es el mejor centro asturiano que hay en España? Hombre, yo creo que sí, yo creo que claramente. Nosotros tenemos uno al cual nunca vamos a llegar, que es el de México. Es otra historia, ¿no? Bueno, después estamos nosotros, pero sí puedo decir que es el que más asturianos tiene, mucho más que el de México. Entonces, en algo somos los mejores. Tendría que ser, sin lugar a dudas, la cabecera de todos los centros asturianos de España. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero hay otros que no piensan lo mismo. Entonces, ahí no te digo nada más. Yo creo que sí. Cuando un asturiano retorna de su país de migración, o de aunque sea migración interior en España, y viene a Asturias y quiere ir al centro asturiano de Oviedo. Y qué incongruencia es que algunos centros con nombre y apellidos, a través de la Federación Internacional de Centros, quieran echarnos de esa federación. Yo no lo entiendo, porque al final ellos nos están usando permanentemente. El centro asturiano siempre puso mucho más que ellos. Una oficina en la calle Uría gratis durante 20 años. Éramos los que más cuotas pagábamos, porque se paga en función de los socios asturianos, con lo cual nosotros tenemos más socios asturianos que el resto de los centros juntos. Pagábamos más que ninguno. Teléfono gratis. Y nos quieren echar de ahí. No nos van a echar, pero nos quieren echar de ahí. Pero quieren echarnos, pero probablemente quieren seguir entrando en el centro asturiano. Es un poco extraño todo. Alfredo, ¿te llama la política a ti o tú llamas a la política? O... No, la política me llamó a mí, algo por ahí. ¿Tienes un filtreo con la política? Yo, Carlos, siempre digo que hay que hacer bien lo que te corresponde hacer en cada momento. Hoy soy presidente del Centro Asturiano para 4 años y me voy a volcar por y para el Centro Asturiano de Oviedo. La política está ahí. Yo nunca dije no rotundo a la política, pero en este momento solo me preocupa el Centro Asturiano. Y sabes que te lo digo de corazón. Dentro de 4 años, Dios dirá. Pero hay que pensar en el centro, en planificar todo ese programa de compromisos que tenemos con los socios. Tenemos que hacerlos, hay que buscar la forma de hacerlos. Y lo demás está ahí, no me preocupa. Pero es un hombre tremendamente conocido y cada vez más. Es decir, estas elecciones, por ejemplo, han hecho que Alfredo Cantelli pase a las primeras páginas de los periódicos, de los medios de comunicación, etcétera. Eso no es malo. No. Como decimos los asturianos, a mí eso me presta. Soy feliz, yo estos días estoy feliz. El teléfono quema. Pero sigo siendo el mismo, estoy tranquilo y feliz de poder seguir aportando algo al Centro Asturiano de Oviedo. Pero eso no me cambia en nada. O sea, sigo pensando lo mismo hoy que hace 2 meses, no que hace una semana que estaba preocupado por las elecciones. Pero lo mismo. Que surge algo, pues lo hablaremos, pero no me asocian en absoluto, y los que me conocen lo saben, ¿no? Es un tema que no me asocian al Centro Asturiano, eso sí, es mi vida, y estos 4 años yo tengo que devolver a los socios que me votaron esa confianza, yo tengo que devolvérsela ejecutando todas esas cosas que puse en el programa, que además las vamos a hacer y ellos saben que va a ser así. Pero no, nada más que eso. En cualquier caso se habló en su momento. Sí, se habló, pero no era el momento tampoco. Uso la palabra tuya también, no era el momento. El momento a lo mejor es en otra ocasión, pero no era el momento. Yo ya había dicho con anterioridad, que me iba a presentar a la reelección del centro, me presenté, los socios creyeron que tenía que ser yo el que dirigiera los destinos del centro estos 4 años y nada más. Yo creo que no tiene más vueltas. Tiempo libre. ¿Qué es lo que hace Alfredo Cantelli cuando tiene un momento libre, si es que le queda después de estar al frente del Centro Asturiano? Sí, pero el día es muy largo. Yo tengo un hermoso jardín que cuido yo. Y que cuando alguien quiere hacerme algo me lo estropea. O sea, que es un tema que atiendo yo personalmente. Y eso me encanta. Pero sí, mucho tiempo mío, aparte de la familia, a mi mujer, fundamentalmente, porque mis hijos están en Madrid, que salimos mucho por ahí, estamos solos y andamos mucho por ahí. Pero el Centro Asturiano es mi vicio. El centro es mi vicio y pateo el centro 40 veces y cojo al director general y vemos qué pasa por allí y hablo con él y nos movemos y otros juegan al tenis, otros mi vicio es el Centro Asturiano y estoy muy enganchado a él y yo creo que ahora más todavía. ¿Viajas? Menos porque, bueno, situaciones familiares, aunque estemos nosotros 2 solos, su madre está con nosotros y situaciones familiares te impiden ya salir tanto. Íbamos mucho a Madrid porque están los hijos allí. Y cada mes y medio, 2 meses estábamos allí 2 o 3 días, sí, pero ahora ya menos, pero bueno, espero recuperar pronto esa situación. Y cuando sales y ves otros centros asturianos y tienes contacto con otros centros asturianos, tú te sientes tremendamente orgulloso de lo que estás representando. No de lo que hago yo, no, Carlos, y aquí hablo con el corazón. O sea, yo me siento orgulloso
de que haya presidentes del centro asturiano que estén peleando como están peleando por esas sedes tan pequeñas, tan humildes, y que consigan lo que están consiguiendo con muy poca ayuda. Porque yo creo que tienen que tener un poquitín más de ayuda a nivel oficial. Hay centros asturianos como el de Málaga, que es un ejemplo, La Coruña, Valladolid, por ejemplo, también, que tienen un mérito tremendo. Cuatro asturianos ahí peleando y tienen su sede, y unas sedes hermosas, unas sedes... Me siento orgulloso de tener como compañeros en directivos de otros centros a gente que están peleando en la soledad porque Asturias esté representado ahí. Qué fácil era ayudarlos a nivel institucional. Simplemente a lo mejor vendiendo productos asturianos, organizando que fueran unos puntos de venta de Asturias, de productos, de turismo, de 50.000 historias. Nadie coordina eso y es una pena. Es injusto siempre decir, oye, pues este me gusta más o este me gusta menos, ¿no? Pero si tienes que elegir un centro asturiano en España, al margen del tuyo, ¿con cuál te quedas? No, yo me quedo con quienes nos quieren, porque inevitablemente te quedas con las personas que defienden al Centro Asturiano de Oviedo. Y hay una persona muy especial para mí, muy especial, que es el presidente del Centro Asturiano de Málaga. Florentino, un langreano de honor, un tío fenomenal, que está peleando muy bien y que defiende a capa y espada la permanencia del Centro Asturiano de Oviedo en la FICA. Y eso para mí tiene un gran valor. Aparte lo está haciendo muy bien, fenomenalmente bien. De fuera me dices que el de México es incomparable, que es posiblemente el mejor del mundo. México también nos apoya mucho. Cuidado, Rafael Segura es un tío excepcional que se levantó públicamente en la Asamblea General a decir esto no hay derecho que lo queréis hacer con el Centro Asturiano de Oviedo. Sí, es un centro diferente, con hoteles, con unas magníficas instalaciones, con pocos asturianos, porque inevitablemente los emigrantes van falleciendo, son descendientes, ya son gente nacida allí. Pero yo creo que aspirar a eso, ¿no? Es como si Oviedo quisiera ser Barcelona. No, Oviedo es muy bonito como está, pero Barcelona es otra historia. Y es un poco lo que pasa con México. ¿Para cuándo ese congreso de centros asturianos de todo el mundo, que sería tan interesante ahora que vamos a inaugurar el Palacio? No, bueno, que se celebra, ese congreso se celebra cada 4 años. Yo creo que tocará dentro... El que reúna pues prácticamente a todos, absolutamente todos, en la más... A nosotros no nos invitan. Nosotros esto lo hace, estas reuniones las hace el Consejo de Comunidades Asturianas. El Consejo de Comunidades Asturianas, que es un organismo totalmente independiente, no tiene nada que ver con la FICA, que algunos traten con la Federación Internacional de Centros, tratan de mezclarlo a través del reconocimiento de la asturianía. ¿Y para cuándo? Que el centro asturiano esté realmente ahí, donde debe de estar, siendo la cabecera de los centros asturianos de todo el mundo. Me lo preguntas a mí si nos quieren echar. ¿Cómo voy a pretender yo estar en el Consejo de Comunidades si nos quieren echar de la propia Federación? Es una incongruencia, pero hay que preguntárselo a ellos. Yo me gustaría, claro que me gustaría. Nosotros los centros nos cuestan dinero. Vienen por aquí, los atendemos bien, lo mejor que podemos, a todos. Hombre, excepto los que nos hacen daño. A esos no los atendemos mal, no los atendemos simplemente. Pero yo soy feliz cuando llego a un centro asturiano, cuando viene una delegación de afuera, viene al centro, visita al centro. Siempre tenemos atenciones con ellos, nos cuestan dinero. Bueno, pero el que nos quiera hacer daño, yo creo que, bueno, por lo menos que nos dejen en paz. ¿Cuál es el perfil del cliente, del socio del centro asturiano? ¿Cuál es el perfil? Hombre, si es que existe. Sí existe, claro. Lo vemos muy bien por las altas que se están produciendo. El perfil de la familia de entre 30 y 40 años, con 2 o 3 niños, incluso con 7, fundamentalmente la familia. Y yo creo que eso hay que destacarlo dentro del centro asturiano, que está contribuyendo a que las familias estén unidas. Si damos 70 altas... 65 son matrimonios con niños pequeños. Bueno, que van a crecer, que se van a formar en el centro, que van a hacer deporte en el centro y que van a disfrutar juntos todos en el centro. Yo creo que es lo más importante que yo puedo decir del perfil. Luego vienen los socios antiguos, sí, pero los socios antiguos ya conviven abuelos con hijos y con nietos. Y te vas a la sidrería un domingo a comer y allí ves al abuelo, que generalmente es el pagano, al final es el que paga, con sus hijos y con sus nietos. Eso, yo creo que eso es una maravilla. Estás en un momento tremendamente importante, es decir, acabas de salir reelegido como presidente del centro asturiano. En este momento estás pensando en las obras que se pueden realizar en el centro asturiano, de lo que puedes hacer en los próximos años en el centro asturiano. ¿Tienes todos los apoyos necesarios para poder realizar Hombre, yo creo que todo sí. esto que, yo creo que sí, quieres pero... y que pretendes? Sí, yo creo que sin ningún problema. Yo tengo una magnífica relación con todas las entidades, tanto locales como autonómicas, sin ningún problema. Los apoyos, cuando haya que tenerlos, serán en el momento en que vaya a pedirlos, pero yo creo que sí, no tiene por qué cambiar nada.
espero que cuando piquemos a las puertas, el apoyo económico sabes que no lo da nadie. El apoyo económico nosotros tenemos que buscar unas patatas nosotros solos, pero bien, lo vamos a hacer. Pero hay apoyos necesarios, como son las autorizaciones administrativas, vía patrimonio. El gobierno del Principado tiene mucho que ver ahí, pero yo estoy convencido que van a ser sensibles a una necesidad muy clara del centro y que se va a hacer, vamos a hacerlo totalmente enmarcado en el entorno, que no sea agresivo el entorno, nada, y yo estoy seguro que todo eso va a salir adelante. Además, estamos ya trabajando con una serie de dibujos, con un arquitecto, ya en contacto con patrimonio, y parece que todo es viable y que no va a haber problema ninguno. ¿Qué ve Alfredo Cantelli en televisión? Hombre, veo mucho deporte, me encanta mucho el deporte. Veo el programa tuyo. Ya ves que antes te demostré que lo veía y me encanta. Y si no hubiera estado aquí. Creo que es un programa muy bonito, que habla de las personas. A unos interesará más o menos, pero bueno, yo estoy aquí porque me lo pediste y estoy encantado de estar contigo. ¿Al margen? Me gustan mucho los reportajes, todo el tema de naturaleza, y no aguanto... Las películas tienen que ser muy buenas, y si no, ya no las aguanto. Y todo ese tema de programas que hay por ahí, muy poco. Alguna vez me obligan porque estoy con mi mujer, a lo mejor está viendo y luego un ratito con ella, pero no, yo soy el fútbol me encanta. ¿Qué escuchas en la radio? Música fundamentalmente, y luego todas las emisoras, porque despierto con una, afeitándome, escucho la otra y no se parece que estás en dos países diferentes. Pero bueno, fundamentalmente las noticias, tanto nacionales y las locales. Pues sabes las cabeceras de los periódicos, sabes un poquitín qué está pasando. Y luego ya los periódicos todos. ¿Lo lees absolutamente todo? No, leo los titulares y luego repesco lo que me interesa. Pero sí, reviso todos los periódicos. Sí. ¿Cuántas horas te pasas? Y las esquelas, todos los días. Sí, porque hay que estar pendiente de todo también, sí. ¿Cuántas horas te pasas en el centro? ¿Cuántos minutos, cuántos segundos? Depende, pues este verano, en plenas obras, que tenemos el centro entero revuelto, pues 8 o 10 horas. ¿8 o 10 horas? Sí, este verano sí, muchas horas. Pero hace falta estar allí. Bueno, normalmente depende, pero bueno, suelo ir por las mañanas, tomo el café con alguien allí, estoy por ayer, quedo con el gerente lo que haya pendiente, ponemos en marcha alguna cosa y bueno, generalmente me voy después. Luego por la tarde si hace falta voy. No hay un horario prefijado y a lo mejor pues estás por ahí, te llama el gerente y hace falta subir, vas para allá. Yo tengo una libertad total y sin ningún problema. Todo lo que necesita el centro se lo doy, todo. ¿Vas al cine o ahora que están los centros comerciales? Ahora lo complicaron mucho. Yo antes iba al cine algo más y a mi mujer le gusta mucho además. Pero bueno, hay que tirar de coche, vamos menos de lo que ella quisiera además. Porque el día que no tienes una historia tienes otra y a veces me lo echan cara y dice, oye, que no vamos nunca al cine, pero vamos a ir más. Seguro que vamos a ir más, yo se lo prometo desde aquí ahora. Si no hubieses entrado en la banca, ¿qué te hubiese gustado ser? Ingeniero de minas, y a mi padre, pero bueno, no fue y fui a la banca y ya te dije, estuve donde más a gusto estuve, pero temas comerciales siempre, de relación con el cliente. Me encanta la relación. Pero bueno, no pienso en otras cosas porque estuve a gusto donde estuve, ¿no? Sin problema. ¿Cómo ves Oviedo? Oviedo muy bonito, ya te lo dije antes. Oviedo es una ciudad entrañable, todavía la dominamos, todavía sales por la calle y saludas a mucha gente. Yo estos días me hincho a saludar personas, me presta un montón, claro, porque vas un poquitín en plan triunfalista, me presta mucho. Pero yo Oviedo lo quiero mucho, Oviedo tengo mucha gente, muchos amigos, toda mi vida se desarrolló aquí desde los 17 años. Y bueno, hay muchos sitios donde se está muy a gusto. Yo ir a esa mallorquina, donde es mía. Yo si me pierdo estoy en el centro asturiano o en casa o en la mallorquina. Te iba a preguntar precisamente eso. Sí. ¿Cuál es tu rincón? Que no sea el centro asturiano, evidentemente. La mallorquina. Yo sentarme aquí de terraza de la mallorquina, tomar algo allí un día de verano, eso es una maravilla, sí. Voy a más sitios, La Paloma me encanta, mucho. La Paloma muy bien también. Y más sitios que hay por ahí, pero bueno, la mallorquina, pues por mi vinculación a esa zona, yo estuve en el Loco de Gijón, al lado estaba el Banesto, cruzaba para casa por ahí. Bueno, es una zona que me encanta. Y luego meto a la zona del Fontán, Casa Amparo, Casa Ramón. Soy muy de por ahí. Alfredo, ha sido un placer estar contigo. Yo te quiero felicitar porque cuando 3.000 y pico personas de las que se presentan a meter el voto dicen sí a Alfredo Cantelli, es que primero hay algo. Es decir, pero sobre todo y fundamentalmente, las obras no las quita nadie. Es decir, lo que uno ha hecho, lo que uno ha conseguido en los últimos años, es muy difícil de negar por otras personas. Por eso te decía que claro, tenías algo muy a tu favor, que era lo que habías hecho en el centro asturiano. Era muy fácil, ¿no? Era mi carta de presentación. Los socios, yo quería que valoraran un poquitín el trabajo, porque si los socios no están a gusto con lo que hice en estos años, yo ahí no pinto nada. Tenía que irme.
Y me hubiera ido triste, pero bueno, parece que valoran positivamente el esfuerzo que se hizo estos años, lo que luchamos por buscar recursos ajenos que no salieran del bolso de ellos, lo que se fue consiguiendo y bueno, que hoy ya tenemos un centro con una proyección tremenda y que sería una pena que todo eso se viniese abajo. Yo les agradezco mucho que hayan confiado en mí y que hayan valorado también, porque se valoró muy bien en las urnas. Hablaban de limitar mandatos de 18 años. Los mandatos los limitan los socios. El domingo me pudieron decir Alfredo Canteri para casa. Y ellos decidieron, por una mayoría aplastante, que siguiera ahí. Y yo seguro que no les voy a defraudar porque voy a luchar a muerte por el centro asturiano. Estoy convencido. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y se hizo muy corto, efectivamente. Oye, se está muy a gusto aquí. Tomándome el café contigo, te lo dije, se va a hacer muy corto, como les pasa absolutamente a todos los entrevistados. Y sabía que se iba a quedar. Sobre todo porque cuando llegas a hablar de lo que realmente te gusta, que en este momento es tu pasión, que es el centro, es cuando ya explotas, ¿no? Y se te hace muy cortito. Gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Nosotros volvemos, ya lo saben ustedes, el próximo jueves. En cualquier caso, recuerden que este programa, que pueden ver en directo en jueves a partir de las 11 de la noche, lo pueden hacer el sábado a las 2 de la tarde en la repetición y el domingo a las 9 de la noche. Señoras y señores, esto es Del Cielo a la Tierra y es un placer todas las semanas estar con todos ustedes. Muy buenas noches.